iniciativa, a Raimundo y a Guillermo, también a esta iniciativa que hace ya bastante tiempo que no se realizaba en esta universidad por parte de los estudiantes. Y bueno, fundamentalmente lo que les propuse para la charla del día de hoy es empezar a plantearnos el problema de la utopía, quizá como el reclamo urgente de nuestro tiempo, dadas las condiciones históricas que estamos atravesando, que para muchos es ya una crisis de la civilidad, para otros es un síntoma más de la decadencia del capitalismo. En fin, había muchas cosas que hacer, pero recordemos un poco que en el pensamiento político, sobre todo en esta universidad, la utopía es una de las cosas más extrañas. Aunque nadie tiene interés en trabajar las utopías y a ciertos pensadores representativos, pues por muchas razones se tienen algunas líneas de investigación, se tienen algunas cosas, tendencias determinadas en el pensamiento político. Estoy pensando sobre todo en el posgrado, ya no digamos en la licenciatura, que yo espero el próximo trimestre empecemos a estudiar filosofía política en la licenciatura, que me tocará el curso, ya regreso a mi sabático, y empezaremos a estudiar filosofía política a partir del Renacimiento, sobre todo por la importancia que tiene más que los autores contemporáneos. Quiero hablar sobre dos grandes pensadores utópicos que los hemos trabajado, e incluso en esta universidad he impartido los cursos de Tomás Moro y también de Jean-Jacques Rousseau. Y hemos hecho una serie de eventos, sobre todo en el caso particular de Jean-Jacques Rousseau. Estamos generando una serie de actividades, sobre todo porque dentro de unos pocos años, en el 2016, se cumplen exactamente los 500 años de que Tomás Moro escribió La Utopía. Así ya vamos a tener los otros 500 años, dejamos un poco atrás a Maquiavelo, ya a ver si ahora ya el realismo político no nos funcionó, vamos a ver si el realismo utópico, la utopía sí nos puede dar algunos elementos. La idea es la siguiente: ya hemos hecho un seminario en Mar del Plata, en Argentina, de un curso sobre utopías del Renacimiento en el lado postindustrial. Hay un libro por ahí, hay dos libros, hicimos un evento en Toluca, ¿no? ¿Te acuerdas del evento de Toluca? Nos quedó muy padre, sobrino, desde aquel entonces no se ha comunicado, en fin. Pero la idea es justamente promover este tipo de eventos y que sobre todo los estudiantes también participen de estos seminarios. Acabamos de tener uno en Morelia, Michoacán, ¿no? Fuimos con la familia, fuimos los compañeros de esta universidad, estudiantes del posgrado. Tuvimos un muy buen evento sobre la utopía. ¿Por qué nos interesa la utopía? Este es un problema y un cuestionamiento interesante. ¿Y por qué de alguna manera hay un desdén por las utopías? Los hombres siempre han fantaseado por sociedades ideales, ya sea pretéritas, en fin. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que es la filosofía política o la ciencia política, la utopía ocupa un lugar importante en la modernidad, y yo me atrevo a decir que la utopía es un género filosófico propio de la modernidad. De hecho, la utopía de Tomás Moro abre de alguna manera los primeros momentos ya muy críticos, a partir de una crítica muy fuerte que hace a los problemas de la modernidad. Y habría que decir muchas cosas con respecto a la utopía de Tomás Moro. No la podemos leer como lo hemos hecho en algún seminario, en algunos cursos, línea por línea o párrafo por párrafo, qué es lo que quiere decir Moro, porque uno la lee como, no sé, como era un cómic, o piensan que es solamente una cuestión graciosa, pero sin embargo es un texto muy profundo desde muchos puntos de vista. Particularmente por la misma formación que tiene Tomás Moro, que ustedes saben, fue canciller con Enrique VIII, que ahí no muere por discrepancias políticas que tuvo con Enrique VIII, sí lo que tiene pero dejemos un poco esta situación, porque acá hay una confusión
desde mi punto de vista de carácter histórico, sobre todo porque el que hace la traducción de, digamos, el libro más difundido de Tomás Moro, que es La Utopía, y en México se hizo una publicación que se llama Utopías del Renacimiento, y metieron a Tomás Moro, a Campanella y a Bacon, algo así como a 3 gatos de diferentes razas, un perro, un gato y un ratón, en un saco, y no saben lo que hicieron. Pero bueno, y Marx hizo un trabajo extraordinario, es el que hace la traducción, y que publica este libro de Fondo en Cultura hace ya muchísimos años, y que se sigue viviendo de manera importante, porque casi todos nos referimos a él, a esa edición. De alguna manera están las 3 utopías que son importantes. Tomás Moro es un absoluto desconocido en nuestro medio, y todos lo conocemos por utopía, pero debo decirles que Tomás Moro tiene las obras completas de Tomás Moro, al menos las que he visto en inglés, comprende 28 volúmenes. Era una persona de una enorme capacidad de escribir, como corresponde a un humanista, como fue el caso de Tomás Moro. Yo no pongo a Tomás Moro en el Renacimiento, porque el Renacimiento para mí termina con Maquiavelo. En 1527, con la muerte de Maquiavelo, no porque señala la muerte de Maquiavelo en ese año, sino porque en ese año ocurre que se presentan fundamentalmente los bárbaros del norte, es decir, Lutero y sus ejércitos, invaden Italia y se produce lo que se llama el Sacco di Roma, es decir, estos antecedentes de los nazis, los luteranos, y hicieron una matanza impresionante, un saqueo en Roma, que bueno, que es una de esas anécdotas que muy pocas conocidas, porque sobre todo recuerden que los alemanes son gente muy desmemoriada, a pesar de que tengo muchos amigos germánicos en esta universidad, pero generalmente se olvidan de la barbarie que hicieron los luteranos, que es algo así como el padre putativo de Lutero, habla como el padre putativo de Robespierre, ese terror, lo que es el terror de estas revoluciones que promovieron los protestantes. Es un momento muy crítico, sobre todo porque estamos en 1516, y cabe decir que cuando Tomás Moro redacta la utopía, la redacta en 2 momentos, y esto es muy interesante porque los que han estudiado, los que se han dedicado un poco a estudiar la utopía de Tomás Moro, pues efectivamente encontramos que son 2 libros. Uno que escribe, que es todo el cuerpo normativo de la isla de los habitantes, se llama Marauto, y la primera parte, que es la que escribe después, pero a sugerencia de su gran amigo, también un gran humanista, que fue Erasmo de Rotterdam. Es decir, si ustedes se ubican más o menos lo que fue ocurriendo después del Renacimiento y hasta la muerte de Maquiavelo, estamos hablando de 1527 cuando muere Maquiavelo, 1513 cuando publica El Príncipe, lo que ocurre en ese momento es muy interesante, sobre todo porque los ingleses que están surgiendo a la historia, ya en la historia, en la historia moderna, están fundamentalmente se están fusilando a los grandes pensadores del Renacimiento italiano, es decir, a Bala, a Poggio, al propio Maquiavelo, etcétera, etcétera. Es decir, hicieron un trabajo sobre eso, y lo que tenemos es una lectura y una discusión muy seria y muy profunda, porque recordemos que el Renacimiento, a pesar de que son grandes pintores, pintan obras de arte impresionantes, con motivos religiosos, eran unos verdaderos, algo así como católicos a la mexicana, pero a los otros. Eran una gente de lo más descreída que no creía en nada. Esto es muy interesante, cómo puedo pintar otras cosas. Lo que sabemos y lo que yo he seguido de Tomás Moro es que él fue un extraordinario lector de Ficino. Generalmente nadie conoce a Ficino. Marsilio Ficino, mucho menos a Pico de la Miranda, no importa. Simplemente mencionamos algo por la importancia que tienen sus autores y sobre todo por el enorme desconocimiento que tenemos nosotros en nuestros centros que son tan importantes, porque generalmente no se ve Renacimiento y las materias que uno trata de dar sobre el Renacimiento, pues se acercan a otras personas por ahí medio curiosas, como el caso de Dante Alighieri. No, pues para ayudar a Dante, porque me falta una materia. En fin, ¿no? Pintores como otro momento, como fue Dante Alighieri, que se viene al curso y nos llegan profesores a hablar, que hablemos de la Divina Comedia.
Pero bueno, en el caso de Tomás Moro, lo que estamos tiene una influencia enorme, sobre todo, por eso estamos haciendo una separación, sacar por un lado a Bacon, que es una cosa, y sacar por otra parte a Campanella, porque la utopía del barroco, que sería ya Campanella, estamos hablando de 1600, cerca de 1600, es otra cosa. Y esto a veces había que pensarlo mucho, y sobre todo por qué colocamos a Campanella en un nivel totalmente diferente al que colocaríamos a Tomás Moro. Y sobre todo, recordemos que Tomás Moro es un católico, es un gran teólogo, y sobre todo, recordemos, si el Renacimiento italiano se caracteriza, el pensamiento italiano se caracteriza porque eran, digamos, algo así, creyentes como son nuestros narcos, por ejemplo, ¿no? Matan a la gente y al otro día van y se ponen a rezar o le dan una lana al sacerdote y los perdonan. Más o menos es lo que pasaba, ¿no? Mataban a alguien en el Renacimiento y con 3 padres nuestros te perdonaron, no hay problema. Entonces hay que tener una idea muy clara de qué puede ser un libro para poder entender qué es lo que pasó, o de alguna manera, qué es lo que de alguna manera está proyectando Tomás Moro. Lo que tenemos en Tomás Moro, en la obra de la utopía, es una sátira. A Moro era un bromista, y hay muchas cosas que son autobiográficas que aparecen en la obra. Por ejemplo, Moro siempre viajaba, eran muy viajeros, con Erasmo, se conocieron, y si no mal recuerdo, en Bruselas es cuando Moro redacta la segunda parte de la utopía, es decir, el aparato crítico de la utopía, que para muchos es el más importante, es más que la descripción de lo que es y toda esa, digamos, carga normativa que puede tener la utopía, que es a la que se le señala como sociedades totalitarias, etcétera, etcétera, sobre todo recuerden que los liberales son personas que andan generalmente perdidas, y por eso es que tienen el poder, no están tan perdidas en el sentido, tienen un dominio extraordinario en el mundo, y sobre todo cuando presumen ser demócratas, como sus amigos del norte, allá en Estados Unidos, o Canadá, o en Europa. Pues bueno, lo que aparece es que tenemos a 3 grandes personajes, o 4, que tuvieron mucha relación y mucha correspondencia, que son Tomás Moro, Luis Vives, que es importantísimo estudiar a Luis Vives, a Erasmo de Rotterdam, sobre todo el problemón que va a generar Erasmo, a grado tal que prácticamente es un auténtico desconocido, con una obra impresionante, igual que Luis Vives, ¿no? Indeleble. Van a ser muy importantes y van a influir mucho en el campo de Latinoamérica, porque si ustedes siguen un poco el pensamiento de la colonia, pues van a encontrar que justamente está haciendo una especie de reproducción de las ideas que se venían arrastrando, digamos, desde la época de Dante en adelante. Pero lo que tenemos aquí es un autor muy interesante, y entonces, ¿dónde está el elemento crítico? Decíamos, Moro siempre viajaba con un enano, y en el texto hay un enano, y era muy afecto a ciertos tipos de animales, y hay un bonito también. Ya les cuento la historia de bonito porque es tan importante, y que al eso está leyendo una especie como de libro ligero para el metro, ¿no? Que le traspeña los indios verdes y se lo echan, ¿no? Pero no, cuando uno se pone a estudiar el texto, está difícil, todo lo que está aquí entendiendo en toda la proyección de tesis fuertes del humanismo. Sobre todo porque recordemos que la tesis fuerte que plantea el humanismo es la dignidad del hombre. Es la tesis más fuerte del humanismo renacentista, es la dignificación del hombre, y esto ustedes lo pueden encontrar en la pintura, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que es una idea muy vieja, ¿no? Porque estamos encontrando que efectivamente la idea que tenemos del hombre como centro del universo, que es este Cristo todo más apañado que ponen en las iglesias, ¿no? Crucificado, el como que habla Vinci, ¿no? Y al hombre digno que está planteando sobre todo este dibujo, el famoso dibujo del hombre cósmico de Leonardo da Vinci, que es una idea muy fusilada, porque esto viene desde mucho tiempo atrás. Es decir, el hombre cósmico, fundamentalmente al que se refiere, es a Hércules. Y que fue pasando a la historia,
Y en el cristianismo, cuando se les ocurre inventar la cruz, ya no era un invento, pero se les ocurre tomarlo como símbolo del cristianismo, pues bueno, pues viene toda esa idea que nos han vendido, el hombre viene a sufrir y hay que morir como Cristo, ¿no? Todas esas tonterías que inventó la Iglesia. Pero Tomás Moro no va por ahí. Esto es importante porque tiene esa influencia, sobre todo de la teología platónica del Concilio Niceno. Tiene esa importancia la obra de Tomás Moro. Y del Renacimiento, es donde estamos hablando de la dignificación del hombre. Si ahora ven ustedes el cuadro, el famoso cuadro que me estoy refiriendo, el llamado Hombre Vitruviano, que no es otra cosa que el hombre cósmico de Leonardo da Vinci, pues bueno, lo que encontramos es, piensen ustedes, el hombre digno, incluso con la famosa medida áurea, ¿no? Y vean ustedes, por ejemplo, ahora el hombre cósmico, es algo así como, ¿cómo se llama? Simpson. Ustedes que ven caricaturas, Homero Simpson, ¿no? Y todo gordo, bofo, una hamburguesa, una cerveza, una coca, ¿no? En vez de ese Leonardo, que los pintó Leonardo da Vinci, que es totalmente diferente, o la figura de Cristo crucificado, que tiene mucho sentido, no estamos planteando aquí algunas cuestiones importantes, ¿no? ¿Qué es lo que plantea en todo caso la utopía de Tomás Moro? Eso es lo que nos llamaría la atención, ¿no? ¿Por qué la relación con la de Rousseau? Porque al menos entre Rousseau y Tomás Moro lo que están planteando es una crítica a la sociedad capitalista. Es decir, están planteando, Tomás Moro, una de las frases quizá la más conocida que se cita generalmente de Tomás Moro, es aquella que se refiere a Carlos Marx, si no mal recuerdo, en el capítulo 6 del Capital. Y dice, bueno, ¿por qué Carlos Marx tomó esta frase? En la que dice Tomás Moro, hay una isla en el mundo en donde las ovejas se comen a los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha visto ovejas que se comen a los hombres? Sí, si aceptamos que la utopía es una metáfora, es decir, ese traslado de una imagen en donde lo que estamos haciendo es una crítica al mundo real, lo que estamos encontrando es que efectivamente Inglaterra se está perfilando y lo que está ocurriendo es lo que va a provocar pocos años más adelante el gran problema que va a enfrentar Inglaterra en 1648. Es decir, sus revoluciones que van a ser muy importantes, pero ¿qué está por aquí? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que está surgiendo la industria textil y está surgiendo, hay una enorme demanda de la lana del borrego, no de la lana de nosotros lo entendemos. Se requiere, se está generando esto, pero también está ocurriendo que se están cercando los terrenos, porque está surgiendo la propiedad privada. Lo que está surgiendo es la moderna propiedad privada. Tomás Moro se percata de este problema. Es decir, ya las tierras no están cercadas, estaban cercadas porque son sociedades diferentes, y estamos pasando de una economía que depende de la renta de la tierra a una economía que va a depender de la industria y sobre todo del dinero. ¿Qué es lo que está criticando Tomás Moro? Está criticando la propiedad privada. Para nosotros, fuimos educados, yo recuerdo incluso de niño, que las maestras nos decían, la propiedad privada es un robo. Llegaron los neoliberales y la propiedad privada es santificada. En los años 60, 70, estas colonias que se formaron porque invadieron los colonos. Es decir, tomaron las tierras e hicieron estas casas. Por eso encuentran que no hay arquitectura. No están planificadas, de repente llegaban y de la noche a la mañana tomaban terrenos, de aquí casi hasta Puebla, se tomaban terrenos. ¿Y de quién eran esos terrenos? ¿Quién sabe quién eran? Eran de Gil, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero eran muy fuertes los movimientos de colonos, que eran los campesinos que eran expulsados del campo, como está ocurriendo ahora. Pero ahora ya no toman tierras, ahora se van a Estados Unidos. Incluso muchos participamos acá en los famosos
sábados y domingos rojos. Nos veníamos a trabajar por los colonos cuando éramos estudiantes. Ahora, hacer calles, hacer casas, escuelas. Y nos íbamos a robar cosas para llevarlas a las escuelas que había, porque había más cantinas hasta la fecha que escuelas y universidades. Pero era esto lo que veíamos en los años 70, los años 60, las constantes invasiones que provocó el desarrollo del capitalismo. Es decir, el capitalismo lo que ha hecho es de expulsar a los hombres del campo, generando las grandes ciudades. Lo que pasa es que en las grandes ciudades, ¿qué hacemos? Desde el campo nos aburrimos. Ahora ya tiene Nintendo ya. Pero antes no había nada de esto. ¿Qué es lo que queremos decir entonces? Bueno, lo que estamos diciendo es, lo que Tomás Moro critica es el origen del capitalismo. Y que se va a tomar como el pecado original de la sociedad capitalista. Va a venir Rousseau y va a decir lo mismo. La propiedad privada es un robo. Pero aquí se forma la sociedad civil. Y esa es una cosa que podemos ver aquí en este caso. Bueno, y por otra parte hay otra cosa muy importante, que es la que teóricamente más nos interesa que se comprenda. Nosotros vivimos una lucha de clases de ya más de 500 años. Es decir, tenemos que entender cuál es la contradicción fundamental de nuestra sociedad. La contradicción fundamental de nuestra sociedad es el capital y el trabajo. Por tanto, ¿por qué cae la idea de utopía? Bueno, aparte de todo el embate de la ideología neoliberal y de los liberales también, aparte de todo ese embate que nos han tenido durante todos los últimos 30 años, lo que tenemos es una situación muy particular. ¿Qué es lo que significa el problema del trabajo? ¿Por qué es tan importante la idea del trabajo? O construimos una sociedad de intercambio, o construimos una sociedad de trabajo. Fíjense la tontería que nos están metiendo y nos están metiendo ahora. Van a estudiar por competencias. ¿Se les ocurre decir qué tontería es esto de las competencias? Pues están enloquecidos. ¿Por qué mejor no estudiamos por la cooperación? Por la solidaridad. Van a decir que eso no sirve, eso no funciona, hay que competir y sacar el primer. En fin, ¿no? Sobre todo una sociedad en donde se está volviendo toda escasez. Es decir, tenemos que entender que la caída del socialismo no fue porque había una bola de tontos burócratas, sino porque la contradicción capital-trabajo se tensó de tal manera que era imposible seguir sosteniendo el trabajo, en el sentido en cómo se mantenía. Altos salarios, prestaciones, jubilaciones, etcétera, etcétera. En su momento, esto fue muy importante porque fueron las grandes luchas que dieron los hombres durante siglos. Llegamos a finales del siglo XX, empezamos el siglo XXI y encontramos con que el hombre vive la crisis del trabajo. ¿Por qué? Porque antes alguien decía, yo estoy orgulloso de ser campesino. Yo soy zapatero, qué bueno. Y ahora parece que decir usted es zapatero. Usted es campesino. Es decir, hemos encontrado, ¿por qué es el trabajo? Porque el trabajo significa justamente la liberación del hombre. Y tenemos que encontrar una sociedad de trabajo, que después será lo importante de la cocina del socialismo. Una sociedad de los trabajadores para los trabajadores, en donde el lujo, la riqueza y el dinero no tengan el valor que le damos. ¿Qué hacen los utópicos, dice Moro, con el oro? ¿Saben qué hacen? No me digo nada. El utopía no es Moro. ¿Saben qué hacían los utópicos con el oro? Basílicas. Bueno, para que no se el oro. ¿Y qué hacían con los diamantes y las joyas? Se lo van a los niños para que jugaran. Sin embargo, nosotros tenemos una sociedad totalmente diferente. Por eso es una ironía. La utopía, la utopía es una ironía, porque se está burlando de aquellos valores
que pensamos que son los supremos para nosotros. Y bueno, llegamos a una relación que es el dinero. En la época de los más buenos, el dinero era la moneda, no era el dinero. Porque todavía no está llegando al capitalismo en su madurez, está empezando a arrancar el capitalismo, con lo que va a significar pillaje, sangre, violencia, ¿no? Todo lo que está significando. Si han visto esta película de Lobo de Estados Unidos, el Lobo americano, ¿para qué quiere hacerse rico tipo? ¿Para qué se quieren hacer ricos? ¿Cuánto dinero necesitamos? Entonces enloquecen. Hay una locura por la posesión del dinero. ¿De quién? Al pobre tipo, ¿no? ¿Cómo se llama el cabrón? El que acabó esta semana. Bueno, ¿para qué se intentan hacer? Bueno, aquí el problema es qué tipo de sociedad queremos construir. Si nos pasamos al caso de Rousseau, puedo mencionar lo siguiente. Rousseau es también un desconocido. A pesar de la enorme influencia que tiene pensadores como que trabajan en el amigo Juan, Kant, ¿no? Puedo decir que el único póster que tenía Kant en su casa era para Rousseau. Y cada año le llevaba una flor. En una admiración, como todos tenemos todos los que hemos pasado alguna vez por Rousseau, que lo hemos tratado de estudiar más o menos de alguna manera, pues encontramos que es un autor admirable y súper influyente en casi todo el mundo. Prácticamente somos, por más que uno trata de esquivarlo, siempre se aparece, ¿no? Y el caso que acabamos de escribir un libro, vamos a publicarlo pronto, que le pusimos así, la culpa es de Rousseau. Si todos le echamos la culpa a Rousseau, que se cayeron las torres, es Rousseau, ¿no? Que hay una manifestación, es Rousseau, ¿no? Que no haya en la casa, es Rousseau. Echar la culpa aquí, ¿no? O el caso de Popper, se le echa a Platón, imagínense, yo puedo decir, no sé por qué están viendo tanto a Popper aquí, ¿no? Yo siempre fastidio a mi cinto a estos popperianos, ¿no? Y sabe dónde viene todo eso. Pero bueno, tenemos entonces porque Popper le echa la culpa al pobre Platón, ¿no? Algo así como el padre putativo de Hitler y Stalin, ¿no? ¿Dónde saca Popper una persona tan brillante? Cuando estás confundiendo la leche con la mano, dice, fíjate, ya las tecnologías, ¿no? Vas a meterte a historia, a historicismo. Pero bueno, él vende muchos libros, y se convirtió en el gurú de los grandes, de los neoliberales. Y es casual. ¿Por qué? Porque la crítica de la utopía. El fin de la historia es el fin de la utopía. Porque esta consigna de los neoliberales es justamente esto. Pero ¿qué es lo que dice Rousseau? Cuando uno habla de Rousseau, debo decirlo que hace años, cuando hice mi tesis de licenciatura sobre Rousseau, que me dirigió mi amigo, mi hijo maestro, mi amigo ahora, Gabriel Vargas, que participa en esta universidad desde hace ya muchos años, pues tenemos una visión de Rousseau, y un capítulo de la tesis estaba dedicada con la utopía. Claro que en aquel momento teníamos una concepción muy diferente a la que 30 y tantos años después, y después de leer otros textos de Rousseau, hemos llegado a varias conclusiones. Rousseau, ustedes saben que es una personalidad, mejor dicho, muy paradójica. El problema que tenemos es, ¿y quién no tiene paradojas? ¿O quién no vive con las paradojas? Todos nosotros somos unas personas paradójicas, o siempre estamos cayendo en cierto tipo de contradicciones que tienen que ver, que a veces nos las echan en la cara, a veces simplemente pues, somos. Incluso bueno, tenía una serie de situaciones. Era músico sin saber música. Era una persona, ¿por qué escribe tanto y de dónde sale tanto, no? Decimos, no conocemos mucho a Rousseau, las obras concretas de Rousseau, que acabo de ver en Salamanca, en francés, son 52 tomos. Entonces, bueno, ¿quién más tiene tiempo de la dedicación? Lo poco que he logrado de Rousseau, y los comentaristas de Rousseau, que son muchísimos. En todo caso, que aquí quien tenemos es también a un autor, a un filósofo, a un gran filósofo, prácticamente marginado,
y generalmente se lee, quizá en filosofía política, se leen textos como el contrato social, ¿no? muy por encimita, se habla un poco de ciertas cosas que él menciona, pero sin embargo, lo que está criticando Rousseau, ya estamos prácticamente en los albores de la revolución industrial, hay un enorme debate ideológico político. Recordemos que en el lado francés están los fisiócratas, que van a ser muy importantes en el campo de la economía. En Inglaterra viene toda la escuela que va a terminar con Adam Smith, toda la gran escuela económica, y hay una cosa muy interesante que encontré en la discusión entre, tiene una discusión directa entre Adam Smith y en el caso particular de Rousseau. O sea, hay cosas que me dicen, cómo es que se está dando un gran debate, y sobre todo el gran debate de la Ilustración. Recordemos que Rousseau publicó en la Ilustración y que fue muy amigo, íntimo amigo de Denis Diderot, de D'Alembert, que son los grandes padres, digamos, constructores de la enciclopedia, obra monumental y conclusa, en donde, bueno, hay una serie de cosas importantes, pero sin embargo, siempre que hablamos de la Ilustración francesa y hablamos de Rousseau, decimos es que Rousseau no entra del todo en esa concepción que tiene de la sociedad. Por algo muy importante, leyendo por ejemplo a Durkheim, él hizo su tesis sobre Rousseau, su tesis de doctorado, hizo una tesis sería la maestría, si no entiendo bien en aquel entonces, que fue sobre Montesquieu, y la tesis de doctorado fue sobre Rousseau. Me di cuenta de la importancia que tiene la obra de Rousseau, que me había dado cuenta, pero lo menciono por la importancia que tiene. La obra de Nick Durkheim me abrió muchas perspectivas, y sobre todo también un neokantiano de gran nivel, para mi gusto y para la importancia que tiene, que fue Ernest Cassirer, que también escribió un texto sobre Rousseau y se lo leyó prácticamente a los nazis. Claro que después tuvo que salir de Alemania, ¿no? Es decir, Cassirer era una persona muy importante en ese sentido, pero que prácticamente le fue una cachetada de guante blanco a los alemanes y todos aquellos que piensen que efectivamente son muy grandes. Pero si nosotros vemos incluso autores de gran importancia, como Skladowinsky, un hombre impresionante, que aplica el método fenomenológico al estudio de Rousseau, nos llevamos una serie de sorpresas, como muchos otros, digamos, críticos, estudiosos de Rousseau. Pero ¿qué me interesa hablar de Rousseau? Bueno, Rousseau sigue diciendo lo mismo. Aquí el problema es la propiedad privada. El problema es cómo construimos una sociedad utópica. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Ustedes preguntan, ¿cómo quieres hacer una sociedad utópica? A ver, ¿cómo? Que nos llevemos todos bien. Si ustedes se dan cuenta, nosotros cada vez tenemos más problemas para llevarnos bien entre nosotros. Anhelamos la amistad, anhelamos el amor, anhelamos la buena relación con la familia, y tan solo que nos damos un abrazo en Navidad, pero no es para allá. ¿Sabes qué, hermanito? ¿No? Anhelamos una serie de cosas, pero que sin embargo somos incapaces de lograr. No se llevan con el compañero acá porque es hegeliano, ¿no? Y tampoco lo otro porque es luchano, ¿no? Y el otro soñante, imagínate. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no podemos vivir en armonía? O al menos en concordancia. ¿Por qué necesitamos el conflicto? Al grado tal que yo tengo muchos amigos, sí, pero Twitter, con uno que tenga ya lo hiciste en la vida. Tengo muchas novias, sí, me gusta hacer amor, el sexo por email está medio salvaje, ¿no? Si vieron la película a ella, ¿no? Estamos llegando a esos parámetros de locura del ser humano. La incapacidad que tenemos para convivir con el otro. ¿En dónde se proyecta la utopía? En todo caso de Rousseau. Rousseau se da cuenta del problema, ¿no? Que después Kant lo va a desarrollar justamente. El problema es que somos sociables y antisociables. ¿Cómo llaman los mexicanos?
insociable y sociable. No podemos ni sabemos vivir de otra manera. Y siempre andamos buscando más bien el prejuicio que otra cosa. Y Rousseau, pues, te decía en oso ermitaño, porque se dedica a la soledad. Sus grandes amigos, que son Condillac y Diderot, incluso cada semana se reunían a platicar. Rousseau era muy malo para conversar, no era muy repridero, era una persona muy hábil para discutir, se quedaba callado. Yo mejor escribo, porque no puedo seguir la dinámica de estas locuras. Y sobre todo pensemos que el gran autor, que tiene muchísima influencia y también nosotros lo olvidamos, es Condillac. El Tratado de las Sensaciones es un texto extraordinario que fue determinante incluso en las generaciones siguientes, que son las de la Revolución. Condorcet, por ejemplo, que va a tener muchas cosas, porque va a ser justamente la gran revolución que va a venir en el sistema educativo que va a plantear Condorcet, poco antes de morir, en su famoso. Condorcet se le propone, la Asamblea de la Revolución le propone hacer el proyecto de la educación. Y ahí viene lo que nosotros tenemos que defender en México. Nuestra propia utopía que tenemos que defender algo que está cayendo. Educación laica, gratuita y obligatoria. De ahí vienen las cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que plantea Rousseau? Rousseau decía no sabía música y un día presentó una ópera que se llama El adivino de la aldea. Rousseau era medio especial, se supone que en esa ópera llegó el país en 16, era los 16, y Rousseau pues de repente se dio cuenta que era un payaso, que lo trataba como un payaso, algo así como Luis Miguel en una corte, ¿no? Sí, son los payasos, que presumen que estuvieron tocando frente a Charlie, pues son payasos, son muy pocos. Lo que decían, por ejemplo, los artistas del Renacimiento, que son brazos, sí, pero eran unos chalanes, los trataban así. Por eso incluso no se casaban, mucho menos para que se dio cuenta de eso. Si yo soñaba con una princesita, pues sí, pero es Rousseau, es un plebeyo. Luego si alguien sueña con casarse con Natalia, no sé qué estás en la guarda. A lo mucho tendrás un mozo y a lo mejor hasta te lo pido. Sí, seamos objetivos. Es el problema de las clases sociales. Es el problema que quiso resolver Hegel, el joven Hegel, en el misterio del amor, el misterio de los amantes, Romeo y Julieta. Es este problema. Lo que hace en esta ópera, que llega al país, Rousseau pensaba que iba a ir todo vestido según la época, según la situación. No, llegó como era, todo desparpajado, no le dio importancia a esto y se ganó un buen premio por esa obra. Ustedes la pueden encontrar porque está grabada. Hay eso que se llama El adivino de la aldea. Es muy bonita la obra. O sea, si uno más o menos se mete en la situación de lo que Rousseau, claro que Rousseau no tenía el talento que otros tenían. Si uno compara, más o menos con un poco de música, si comparan El adivino de la aldea con las obras de Rameau, que era su contrincante y con el que siempre tenía un conflicto incluso fuerte, sí, sobre todo en la parte que Rousseau dedica a la música en la enciclopedia, pues enorme. Pues bueno, se hagan cuenta quién era Rousseau, una persona impresionante en muchos puntos de vista. Bueno, más o menos para decirle cuál es la utopía de Rousseau, les voy a poner una cosa muy fantasiosa que pasa en México. ¿Han visto las películas de charros de México? Allá en el Rancho Grande. Esa es la utopía. La ensoñación de la sociedad feudal que estuvo derrotada. Y en donde el hacendado no es el hacendado, es una persona buena onda, no es el cacique. Y es muy interesante, sobre todo cuando la obra, para mí, que me dio mucho brillo para entender muchas cosas de Rousseau, La Nueva Eloísa, es una obra muy importante. Cuando nos dedicamos a causar el curso de Rousseau el próximo trimestre, de 10 a 12, martes y jueves, ¿no? Porque hay muchos que están haciendo desde Rousseau, vamos a hablar a Rousseau, vamos a ver unas obras, y vamos a hablar mucho de esta obra.
Porque los neurologistas, a Rousseau se le acusó de ser misógino, de ser el fundador del machismo. No, los fundadores del machismo fueron los griegos y fueron los hebreos, ¿no? Nosotros ahora heredamos una sociedad patriarcal, misógina, y una religión misógina. Las feministas tienen que ser ateas, yo propongo que una nueva religión. La reproducen, la estelita de la religión, misóginos, ¿no? No es a las películas de Pedro Infante donde chupamos el machismo, ¿no? Hay mucha discusión sobre eso. Bueno, lo que se plantea en esas historias de la sociedad feudal, que no es casual en México, todas esas películas que tuvimos, porque a fin de cuentas era la famosa nostalgia de un mundo herido, un mundo destruido, un mundo que estaba perdiendo todo su significado, y en donde lo único que quedaba era mandar al hijo de la celda a estudiar la ciudad, y en la ciudad pues, se iba por la cabaretera y se terminaba en la calle. Mandaba el hijo pródigo del pueblo, total que era un relajo al pobre niño y terminaba, porque la ciudad es el espacio de la perdición. Es decir, esta imagen que tanto nos plantean las ideologías revolucionarias, ¿no? Que son nostálgicas, aquí tiempo de lo porfirio, todo este tipo de cosas, son muy interesantes. Por eso cuando la propia cinematografía rompe a veces con esta cosa, que también hago un comercial. El próximo trimestre voy a dar un curso que se llama Introducción a la Filosofía y vamos a ver cine con los filósofos. Ese curso va a ser de 4 a 8 para poder ver alguna película y comentarla. Empezamos con la película de Sócrates de Rossini y vamos a seguir con otras que tienen más o menos Giordano Bruno, Descartes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere ir, pues, ese curso está abierto a todo el que quiera aterrizar. No tengan que hacer los días jueves en vez de irse a los santos de acá al lado. Podemos tener un bonito seminario sobre esto. Bueno, ¿qué es lo que se plantea entonces? Lo que dice Rousseau, trabaja y canta. Por eso les planteaba las películas mexicanas. Yo a veces me pregunté en las películas, ¿cómo le hacían para meter tanta música? Por cualquier pretexto se ponen a cantar y a bailar. Bueno, es eso. Esa es la nostalgia de una sociedad que ya no existe, pero que sin embargo está en la memoria colectiva, en donde los hombres trabajan y cantan. Bueno, ese es el proyecto de socialismo que está planteando Rousseau, con un elemento muy importante. Algo que nosotros no tomamos en cuenta. Lo que dice Rousseau es algo porque no lo tomamos, no lo aceptamos tanto en el momento de la Ilustración. Bueno, porque dice Rousseau, antes de razonar sentido, que es el famoso modelo de Emilio. ¿Sí? Ustedes antes de razonar que 4 más 4 nos dan 8, pues no les interesaba esto. Y llegan a la edad adulta y a veces ni siquiera lo deben entender porque 4 más 4 me da 8. Porque un triángulo tiene 3 lados. ¿No? O sea, como igual. Es decir, el problema que tenemos, lo que se llama el asesinato del alma, que es lo que Rousseau estaría hablando, es que queremos que los niños sean racionales antes de ser humanos. Y los metemos en una locura que es el salón de clases, 6 horas encerradas con una mujer neurótica. Ya cuando llegan a la universidad ya más o menos se juntan neuróticos con neurológicos, para llevarlos más tranquilos. Los esquizofrénicos, ya más o menos entendemos, ya estamos más o menos al nivel. Pero esa etapa que es de la niñez a la madurez es lo que nos interesa. ¿Cómo hacemos efectivamente? Y que sobre todo nosotros olvidamos el sentimiento, porque dice Rousseau, antes de razonar, y esa es la condición natural del ser. Pero hay algo que llama mucho la atención en el caso de Rousseau. Cuando leemos a Durkheim, él medio entre líneas, igual que Rousseau, menciona una cosa que es muy importante y que nos lleva a todo un replanteamiento de la utopía, sobre todo cuando leemos, por ejemplo, a Marlowe, ¿no? El principio de esperanza. Si ustedes más o menos entienden qué es el principio de esperanza, tanto Moro era un gran lector de la Biblia, a grado tal que lo que hablamos de Erasmo, Moro, Rita y Vives,
Hablamos del humanismo bíblico, es decir, reintroducir el problema de la Biblia a la historia. Y no es casual lo que estamos viviendo, porque de aquí, de esta lectura, van a salir las grandes constituciones de la modernidad, empezando por la Suiza, la de Calvino, y sobre todo con Lutero. La gran discusión que va a tener Lutero con Erasmo, y bueno, de acá también. Cuando leamos ese, y sobre todo en el Antiguo Testamento, que es algo muy interesante. ¿Por qué se llama el principio de esperanza? Porque nosotros vivimos en la era de la esperanza. De acuerdo a la teología cristiana, nosotros estamos en la era de la esperanza. ¿Qué es la era de la esperanza? Es el cristianismo, la era cristiana. La utopía sería brincar a la otra era, de acuerdo a la teología. ¿Cuál sería esa otra era? La caridad. Pero como hacemos la caridad, estamos en el egoísmo. Una cosa es así, un peso viene y limpia los vidrios, la señora que tiene dinero o viejita. Una cosa es entender el problema de la caridad, y sobre todo como época histórica. Es decir, que hablamos de la nueva época histórica. Porque lo que habló la utopía fue la crítica a ese cristianismo que estaba efectivamente muy abandonado o muy olvidado por lo que estaba ocurriendo. Aparece el dinero. ¿Y qué aparece con el dinero? Ya no es la riqueza de la tierra, la renta de la tierra, sino que ahora es el interés. Y no importa, hay que hacer dinero, porque no sabemos. Nosotros estamos locos y somos filósofos. Eso que necesitas a morir de hambre, ¿no? Yo estoy a dieta desde hace 15 años. Esas tonterías que nos dicen, ¿no? Es que podemos vivir una sociedad en donde realmente, pues, efectivamente, no es que suprimamos el egoísmo, es imposible de imaginar, y sobre todo esas taras históricas que venimos, la riqueza, el poder, la envidia, la codicia, etcétera, etcétera. Es muy interesante, el que está detrás de todo esto es un sacerdote franciscano que se llama Joaquín de Fiore, y que él escribe en el siglo XIII, pero que es uno de los autores más influyentes del pensamiento, que generalmente lo tenemos ahí, ni siquiera lo conocen, ¿no? Yo me he comprado un libro en español de Joaquín de Fiore, pero sin embargo está todo eso. Bueno, lo que dice Rousseau, yo dediqué un capítulo a la fiesta y sociedad en la utopía pastoril. El capítulo se llama así: Fiesta y sociedad en la utopía pastoril de Rousseau. Él piensa que, bueno, como es imposible convivir en grandes ciudades, piensa usted, es imposible esta ciudad, ¿no? Y aparte que no nos soportamos unos a otros, ¿no? Tenemos un desperdicio impresionante de energía. Tan solo pensemos cuántos los automóviles que tenemos, un solo pasajero que anda circulando, que sean 4 o 5 pasajeros. Es un ahorro, un desperdicio, igual que nuestras computadoras. ¿Para qué sirven las computadoras? Para escribir ahí, para escribir esta noche, para abrir un email. Es un desperdicio impresionante en energía. Pero sin embargo, ¿qué es lo que aparece en esa utopía? Hay una cosa muy importante que es la fiesta. Si ustedes recuerdan la fiesta, si han estado en alguna fiesta, y sobre todo fiestas públicas, notarán algo. El carnaval, por ejemplo, no los de ahora que ya están, sobre todo que les tomó el PRI en su poder y los echó a perder, aquí en México. Que se diluyen las clases sociales. Todos somos iguales en la fiesta. Y hay algo que es muy interesante en las fiestas, al menos de niño yo recuerdo mucho, ¿no? Las fiestas, digamos, típicas de nosotros, 15 de septiembre, Navidad y Año Nuevo, nosotros encendíamos hogueras y ahí nos pasamos toda la noche y todos llegaban pues bueno, ese acto que es tan primitivo, encender una hoguera, estar todos alrededor de la hoguera, tiene un simbolismo extraordinario en la filosofía de Rousseau, como cualquiera. A fin de cuentas, Strauss lo llama un etnólogo, sabía lo que estaba diciendo Strauss, de alguna manera también como padre de la antropología. Sí, y sobre todo las fiestas como son la vendimia. Segunda vez tienen la oportunidad de ir a una vendimia, que son extraordinarias.
decir, más o menos cuando estaríamos hablando en octubre, y sobre todo lo que ocurría en los pueblos, en aquel entonces, que ya Rousseau, pues era efectivamente la matanza, y toda la gente participaba en la matanza. Aplastar las uvas para hacer los vinos, toda la gente iba a echarle algo de queso al vino, al mosto, etc. Y toda la gente jugaba, cantan. Si ustedes vean esas cosas, incluso en los primeros tiempos del capitalismo, ¿cómo llegamos nosotros al trabajo? ¿Cómo trabajamos? Pues bien neuróticos. Y peor si tuvimos una noche de chelas, todos crudos y neuróticos, la gente está de buen humor. No se divierte. Estamos en filosofía, que es para divertirnos. Si usted no sabe, no se quiere divertir con la filosofía, bueno, pues póngase a llevar como Nietzsche o como Heráclito. Pero la filosofía es justamente para divertir, ¿no? Al menos como dice. Se le acusa a Rousseau de ser una utopía conservadora porque supuestamente no sigue el progreso. No, Rousseau critica el progreso, pero se convierte en el más crítico autor de la modernidad. Porque, señores, hay que ser coherentes con el progreso. El progreso es para que los hombres, digamos, hombres y mujeres vivamos mejor. Es decir, la utopía es la crítica a las formas de alienación que van surgiendo y han surgido a través del capitalismo. Hasta las últimas, ¿no? Esto que les decía, tienes muchos amigos y todo el tiempo te la pasas en el teléfono. Ya se convierte en una patología. Ya no puedo estar sin saber quién me escribe ahora, ¿no? Pero como decimos, no, al profesor no tiene ni quien escriba, ni en email. No su celular, no me llena. ¿Para qué ahora? Y si realmente es un desperdicio, porque todo el mundo está todo el día con el teléfono, pero ¿para qué? En fin, hay muchas cosas que decir. Agradezco su atención y quiero que nos hacemos una hora de preguntas.